Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Educación Digital, en el que vamos a aprender temas de matemáticas para el nivel medio superior. Comencemos. El tema de hoy será generalidades sobre funciones polinomiales y el análisis sobre el método gráfico. Las funciones polinomiales tienen diferentes tipos de aplicaciones en nuestro entorno, ya sea para producción máxima, para costos mínimos o diferentes tipos de volúmenes para contenedores de diferente índole, entre muchísimas otras. ¿Qué podemos analizar en una función polinomial? Para empezar, las raíces. Estas son las intersecciones que tiene la curva con el eje de las X. El comportamiento final. ¿Qué es lo que pasa con la función cuando toma valores muy grandes o muy pequeños? La simetría de la curva, si es que tuviera. Los valores máximos de la función, puede ser uno o varios, o los valores mínimos de la función. También podemos analizar las intersecciones con los ejes, que en este caso estas corresponden a raíces, esa solo a una intersección con el eje de las Y. El dominio, que tengan presente todos los polinomios tienen un dominio de los números reales. Y el rango, que dependerá de cada polinomio en cada caso. Veamos la representación formal de un polinomio. En este polinomio nosotros tenemos este término llamado término principal, este término llamado término independiente, y los valores de A son coeficientes. Por lo tanto, este coeficiente se llama coeficiente principal. Algunas de las funciones que vamos a analizar tienen estas representaciones que están aquí. En forma general, podemos tener más representaciones o un polinomio completo expresado. El análisis de un polinomio puede ser bien analítico o gráfico. El analítico implica los métodos analíticos para calcular los elementos, a partir de ello posteriormente representarlos en la gráfica, o bien el análisis gráfico, que es observar la gráfica y de ahí obtener y reconocer los elementos del polinomio. Iniciaremos el análisis gráfico de los polinomios observando el comportamiento final. Tenemos un polinomio de grado 3 que tiene esta curva. Esto que tenemos aquí es la notación correspondiente al comportamiento final si nosotros tenemos valores muy grandes para x. Esto quiere decir que el polinomio tomará valores también muy grandes. Esto es, si x tiende al infinito, f de x también tiende al infinito. Esto sería, estamos hablando de este comportamiento de la curva. Podemos hacer un análisis numérico al reemplazar a x con 1000. Si nosotros hacemos esta sustitución, x en la función original, por supuesto, esto nos va a dar un valor muy grande. Ni siquiera lo vamos a escribir aquí, puesto que nos va a dar un valor muy grande. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos valores que van hacia el infinito? Si le damos valores a x muy pequeños, lo que va a pasar es que la curva también va a tomar valores muy pequeños. Aquí nosotros reemplazamos a x con menos 1000 y al hacer la sustitución vemos que el valor que nos está dando es un valor muy pequeñito. Esto, la notación se representa como si x tiende a menos infinito, hacia ya valores pequeñitos, la función también tenderá hacia el infinito negativo. Esta que tenemos aquí es un alejamiento de esta misma curva en la que podemos ver el comportamiento que se está dando, que está representado con esta notación. Veamos un ejemplo de grado par. En este caso la curva es esta que se muestra aquí. ¿Cómo estamos entendiendo el comportamiento a lo lejos de la curva? Si x toma valores muy grandes hacia el infinito positivo, la función también tomará valores muy grandes hacia el infinito positivo. Igualmente podemos hacer un ejemplo numérico. Ni siquiera necesito un valor
tan grande, porque como la expresión, el polinomio es de grado 8, este número tendría que ser muy, muy grande. Esto es positivo, aunque este es negativo, es un valor muy pequeñito, pues que no se va a notar tanto con relación a estos otros dos. Me va a dar un valor muy grande positivo. ¿Qué pasa si yo le doy valores negativos hacia el infinito negativo? Entonces la curva se dirige hacia el infinito positivo. Esto es lo que estamos diciendo en esta notación. Igualmente, si reemplazamos con un menos 20, igual no vamos a hacer la operación, pero sí estamos viendo que este número por ser par se va a hacer positivo, este por ser impar negativo, sin embargo es muy pequeño ya comparado con este y estos son más pequeñitos. Lo que va a pasar es que el resultado nos va a dar un valor negativo, digo positivo, perdón, también grande. ¿Ok? Aquí tenemos un alejamiento de la curva que podemos ver que la curva no cambia su comportamiento a lo lejos, como está pasando con esta notación. Los polinomios son muy predictivos en su comportamiento si nosotros podemos entender algunos de los elementos que nos van a dar siempre información sobre el comportamiento de la curva. ¿Qué elementos son? Vamos a tener aquí un polinomio positivo de grado par. ¿Cómo sé que es positivo? Porque tenemos este signo del término principal que es positivo. De grado par es el valor del exponente mayor del polinomio, en este caso 4. Veamos varios casos. En este caso x cuadrada menos 5, esta es una curva parabólica y entonces, ¿cuál va a ser su comportamiento final? El comportamiento va a ser si x toma valores muy pequeñitos, la función, o sea, muy pequeñitos hacia el infinito negativo, la función va a ir hacia el infinito positivo. Y si x toma valores hacia el infinito positivo muy grandes, la función también irá al infinito positivo. Veamos algunos otros casos de función de polinomio positivo de grado par. Vemos el comportamiento, si x es positivo, tiende al infinito positivo, la función tiende al infinito positivo. Si x tiende al infinito negativo, la función tiende al infinito positivo. Y lo mismo va a pasar con todos los polinomios que tengan estas mismas dos características. Ahora tenemos un polinomio negativo de grado par. Negativo en su término principal y de grado par el exponente del polinomio como tal. Veamos ejemplos con esas características. Tenemos este polinomio cuadrático que es negativo. Ahí está la curva. ¿Cuál va a ser su comportamiento final? Si x tiende a menos infinito, f de x también tiende a menos infinito. Si x tiende al infinito, f de x tiende a menos infinito. Y ese sería el caso de todos los polinomios con esa característica, que son negativos de grado par. Como en este caso, estamos viendo la curva y tiene ese mismo comportamiento a lo lejos el polinomio. Si ahora el polinomio es positivo, pero de grado impar, en este caso, recordemos, positivo y impar. El comportamiento va a ser el mismo. Nosotros tenemos una curva para este polinomio de grado 3 y esto quiere decir que si x toma valores muy grandes hacia el infinito, la función también toma valores hacia el infinito positivo muy grandes. Si x toma valores hacia el infinito negativo, la función tomará valores hacia el infinito negativo. Y este sería el caso de todos los polinomios con esta característica. Aquí tenemos otro ejemplo. Finalmente tendremos el caso cuando el polinomio es negativo y de grado impar, como observamos aquí las dos características que ya hemos mencionado. Tenemos nuevamente una curva
cúbica, pero de valor negativo, de polinomio negativo. ¿Y qué es lo que está pasando con el comportamiento? Si x tiende al infinito positivo, el polinomio tenderá al infinito negativo. Y si x tiende al infinito negativo, el polinomio tiende al infinito positivo. Aquí tenemos otra curva que presenta este mismo comportamiento. ¿Ya son capaces de identificar los 4 casos? Tenemos aquí 4 curvas y con lo que hemos visto ustedes ya pueden identificar muy rápidamente de verla el signo del polinomio y su grado. Tal vez no el grado específicamente, pero miren, en este caso podemos decir que el polinomio es positivo y es de grado impar. En este caso podemos decir que el polinomio es negativo de grado par. Este polinomio es positivo y de grado par, y este polinomio es negativo de grado impar. ¿Ok? Entonces es importante que conozcan su comportamiento para que muy rápidamente ustedes puedan identificar si lo que están graficando es correcto o es equivocado. El siguiente elemento de análisis que haremos a los polinomios será la intersección con los ejes de la curva. Aquí tenemos un polinomio de grado par positivo. Nosotros podemos ver los puntos A, B, C y D. En este caso, los puntos A, B, C corresponden a raíces del polinomio y el punto D solamente es una intersección con el eje de las Y. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que aquí tenemos dos raíces? Cuando la curva toca al eje y regresa, en este caso podemos tener aquí raíces múltiples, pueden ser 2 o más. Cuando la curva solamente cruza, tenemos raíces 1 o un cruce de raíces impares, ¿ok? Pueden ser 3 o puede ser 1, como en este caso estamos observando. Entonces, también podemos analizar, dijimos ya que el dominio de un polinomio siempre son los números reales y a partir de la gráfica podemos observar que el rango es a partir de menos 5 hasta el infinito positivo. Bueno, gráficamente nosotros ya observamos las intersecciones de la curva con los ejes. ¿Cómo hacemos para obtener estos valores de forma analítica? ¿Qué vamos a hacer? El procedimiento analítico implica que si nosotros igualamos la función con 0, esto quiere decir que f de x es 0 o bien y es igual a 0, estas dos expresiones son equivalentes. Con esto nosotros podemos obtener los valores de las raíces. Esto es para encontrar las intersecciones con x. El procedimiento, pues, es algo que nosotros, algunas cosas ya las sabemos. Por ejemplo, en una función cuadrática, pues podemos obtener las raíces con la función, la fórmula general o factorizando el polinomio. Si tenemos cúbicas, polinomios cúbicos, algunos son factorizables. Si no son factorizables o son de grado mayor a 3, entonces vamos a utilizar la división sintética. Es un procedimiento analítico más complejo que no revisaremos en este video. En el siguiente lo haremos. Si queremos obtener la intersección con Y, lo que vamos a hacer es colocar, sustituir el valor de x igual a 0 en todas las x de la expresión para obtener el valor de y. Recordemos que la intersección con y solo es una en todos los casos. Entonces, ya dijimos, igualamos con 0 a x y despejamos y. Con esto obtenemos la intersección con el eje de las y. Veamos un ejemplo de cómo obtener las intersecciones. Tenemos un polinomio de grado 2 y queremos obtener la intersección con x. Esto significa que queremos obtener las raíces. Igualamos el polinomio con 0. Este polinomio es factorizable, lo factorizamos y de aquí
obtenemos las raíces, el valor de x1 y de x2. Por lo tanto, las intersecciones con el eje de las x son 2,0 y menos 2,0. El polinomio expresado como factores, sería este. Ahora, si x vale 0, para poder obtener la intersección con y, podemos reemplazarlo en este polinomio factorizado o bien acá, en la función polinomial original. Y entonces, al hacer la sustitución, obtenemos que y es igual a 4. De aquí que la intersección con y es 0, menos 4. Aquí está la gráfica de esta función polinomial, aquí están las raíces y aquí está la intersección con el eje de la y. Veamos el caso de un polinomio de grado 3 que es factorizable. Aquí tenemos el polinomio. Recuerden que para obtener las raíces o las intersecciones con x, nosotros vamos a igualar con 0. Asociamos estos dos términos y obtenemos el factor común. En este caso, un factor común es x cuadrada y para este es 4. Recuerden que al factorizar, aquí hay que tener cuidado con los signos. De esta manera podemos obtener un factor común para cada uno de estos coeficientes. Asociamos este coeficiente con este coeficiente, como tienen un factor común, podemos expresar en forma factorizada. De aquí nosotros podemos igualar con 0 cada uno de estos factores para obtener las raíces. Este polinomio este factor es factorizable para obtener los resultados de las raíces y aquí despejamos a x. Si nosotros despejamos cada uno de estos factores, x1 vale 2, x2 vale menos 2 y x3 vale 1. El polinomio factorizado lo podemos representar con estos dos factores y el factor que se obtiene de esta raíz. Recuerden que si nosotros reemplazamos el 0 en cada una de las x, obtendremos la intersección con y que también podemos hacerlo en la función polinomial original. Fíjense, en este caso reemplazamos 0, 0 y nos va a quedar el 4, que será un proceso equivalente para encontrar la intersección con y. Aquí tenemos la curva, es de grado impar, polinomio positivo. Aquí está el comportamiento. Tengo ya estos 3 puntos que son raíces y tengo la intersección con y. Podríamos muy rápidamente bosquejar la curva si nosotros comprendemos bien el comportamiento y tenemos ciertos valores para hacer una curva rápidamente. Jóvenes, si les ha gustado este video y les parece útil, denle like por favor, compartan con sus compañeros de clase y recuerden que estos videos son auxiliares o una herramienta de apoyo para los materiales de la editorial Conciencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día, jóvenes. Cuídense mucho.